Hola amigos de Aprendizaje Web, es un gusto para mí volver a estar en contacto con ustedes. Ya teníamos un poquito más de un año y algunos meses que habíamos dejado de publicar videos en nuestro canal. Esperamos volver a retomar pues, ese paso que teníamos y no ausentarnos demasiado. Vamos a empezar a ver pues, temas que siempre van a ser de interés para la gente que le gusta esto del diseño de páginas web utilizando manejadores de contenidos y otros tipos de videos que tenemos en nuestro canal. Así es que el tema que vamos a abordar hoy es el de las bases de datos de Joomla. La idea no es que pretendamos ser unos expertos en el manejo y en el uso de MySQL, que es la base de datos pues que regularmente utiliza Joomla, pero sí que ustedes vayan identificando ciertas cosas en las bases de datos que les permita empezar a adentrarse en este mundo. Y nosotros tenemos un tutorial que es de MySQL, el cual vamos a poner la liga aquí abajo por si quieren adentrarse un poquito más y aprender a hacer filtrar información, hacer selects, hacer consultas de información. Así es que pues empezamos. Para acceder en primer lugar a la base de datos de Joomla vamos a utilizar una aplicación que es el PHP MyAdmin. Y por lo regular cuando instalan alguna aplicación WAMP, en este caso como lo es el SAMP, que tiene Apache, MySQL y PHP MyAdmin y PHP también, claro. Pues viene junto con esa aplicación viene el PHP MyAdmin. Entonces, a la hora de que ustedes montaron el servidor y montaron el SAMP, pues también viene el PHP MyAdmin junto con ellos. Para poder acceder a través del navegador, vamos a teclear localhost diagonal PHP MyAdmin. Y aquí es donde nos va a permitir el acceso a las bases de datos que tenga nuestro servidor web. Aparte de Joomla, en mi caso yo tengo instaladas otras aplicaciones y puede ser que en el caso de ustedes también tienen instaladas otras aplicaciones. Esas aplicaciones utilizan bases de datos. Por lo regular con los CMS, las bases de datos que se utiliza es el MySQL. El caso de Joomla pues no es la excepción, aunque últimamente ha integrado otras bases de datos, otros tipos de bases de datos, pero el que vamos a ver en nuestro caso va a ser el de MySQL. Así es que esta es la pantalla principal. Del lado izquierdo aparecen las bases de datos que tiene instalado el servidor web y del lado derecho información general acerca pues de bases de datos, servidor web y del mismo PHP MyAdmin. En la parte superior tenemos las opciones que nos permite realizar el PHP MyAdmin. Está en primer lugar bases de datos, en la cual nos muestra una lista de las bases de datos, que es la que tenemos a la izquierda. Aparte, editar esta información de las bases de datos o crear una nueva base de datos. SQL nos permite realizar sentencias o capturar o teclear comandos para realizar consultas de MySQL. La opción de estado actual nos manda información acerca pues, de información estadística, información del mismo servidor, etcétera, etcétera. Los usuarios que tienen acceso a las bases de datos, viene información como los privilegios, se puede editar esta información, el tipo de privilegios que tiene cada usuario y a qué servidor tienen acceso. Opciones para exportar, opciones para importar, ya sea que queramos enviar la información que tiene nuestra base de datos a un archivo o que queramos traer información de un archivo hacia nuestra base de datos. Estas opciones son muy importantes y pues más adelante en otro video pues vamos a ver la utilidad que le vamos a dar. Opciones de configuración,
y opciones para sincronizar y replicar, aparte de otras opciones. Así es que estas son las opciones en general que nos ofrece PHP-MyAdmin. Para seleccionar la base de datos con la cual estamos trabajando en Joomla, pues solo es ubicar la base de datos. Para mi caso es Joomla 33. Damos un clic y nos va a aparecer la lista de las tablas que componen esa base de datos. Para los que tienen conocimiento de bases de datos, pues la forma de trabajar es a través de tablas, y cada tabla contiene lo que son los campos y los registros. Los campos hacen referencia pues al dato en sí, el tipo de dato que se guarda, la longitud, qué características tiene, y el registro pues ya contiene ya la información de cada uno de los campos. Lo que a continuación veremos es cómo identificar las tablas que componen Joomla y la información que guarda dentro de ella. Básicamente la información que guardan las tablas de Joomla son la que se encuentra en el backend, como son los artículos, como son los menús, como son las categorías, como son las extensiones y algunas otras configuraciones que están en el backend. El nombre de las tablas se compone de la siguiente manera. En primer lugar hay un prefijo. Este prefijo, a la hora de instalar Joomla, por ahí lo especificamos, nos pide especificar uno o que tome el que tiene por default. Entonces todas las tablas se van a fijar que tienen ese prefijo, el guión bajo y una descripción que es pues básicamente la función o la información que tiene esa tabla. Entonces si ustedes se fijan, aparecen en algunas ocasiones algunas tablas que casi tienen el mismo nombre, solo que las diferencia por ahí al final algo. Estas tablas regularmente son de extensiones. Por ejemplo, esta de Banner Clients y Banner Tracks son dos tablas que hacen referencia a la extensión de banners. El Chrono Engine tiene dos tablas. Este de Finder Links tiene varias tablas, es para una extensión. Vamos a ver este de HDFLB Ply, es una extensión que se llama así, HDFLB Ply. Vamos a ver otros por ahí. Este de Gendif Videos, son varias tablas de una extensión. Entonces cuando ustedes quieran saber cuáles son las tablas que le corresponden a alguna extensión, algún plugin o algún módulo, simplemente la identifican porque tiene el nombre de esa extensión y porque son varias tablas. Las demás pues son las tablas por default que tiene Joomla. Por ejemplo, esta de Assets, Associations, Content es la que tiene todo el contenido de los artículos. Aquí si ustedes quieren eliminar algún artículo, pues lo pueden hacer desde el backend o lo pueden hacer desde aquí de la tabla. Aquí viene toda la información, el ID de ese artículo, cómo se llama el título, cuál es el alias y toda la configuración en HTML. Entonces esta es otra manera por ahí de eliminar un artículo, yéndonos a la base de datos y eliminándolo de la tabla. Su tabla es Content. Viene en la de las extensiones, donde nos va a mostrar la información de todas las extensiones que tiene Joomla en ese momento. Si ustedes se fijan, viene el com, que es de componente, y el nombre de la extensión. Entonces aquí es donde nos aparece ese listado de extensiones. Por ejemplo, los menús, aquí viene el prefijo, guión bajo y la palabra menú, y aquí vienen los menús que componen nuestra página. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta. Los usuarios, por ejemplo, está acá en lo que es el prefijo guión bajo users. Damos clic y nos van a aparecer los usuarios con los passwords, los correos electrónicos, en fin, toda la información que tiene un usuario. Así es que ustedes pueden ir viendo cada una de las tablas que componen Joomla y pues van sacando por ahí la información que tiene, para que ustedes ya lo vayan ligando con lo que hay en el backend.
siempre que dan clic a una tabla, del lado derecho aparece la información que la contiene. Si no hay información, les va a aparecer la información de los campos que tiene esa tabla, es decir, qué campos la componen, como en este caso, este de Associations, no tiene información, y lo que me va a mostrar es, esta tabla la compone el campo ID, el campo Context y el campo Key, y de qué tipo es, el cotejamiento, qué atributos tiene, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde ustedes ya se dan cuenta o diferencian qué es un campo y ya lo que es un registro. El registro es ya la información de los campos, ¿verdad? Todo esto que está aquí ya compone un registro. Este es un registro, ¿sí? Este de aquí de abajo ya es otro registro, este es otro registro, etcétera, etcétera. Y los campos pues solo es en sí el dato, o qué dato es el que va a guardar. Así es que pues nos dimos cuenta de una manera rápida las tablas que tiene Joomla, cómo diferenciar de una extensión a las tablas, digamos, por default de Joomla, y cómo ver la información que hay dentro. Ya para hacer queries, para hacer selects y todas esas cosas, tengo un tutorial, como les comenté al principio, para aprender un poquito más de MySQL y ya para hacer consultas de información y filtrar información. Así es que si ustedes quieren ver ese tutorial, les voy a poner aquí la liga. Nos vemos en el siguiente video, que trata todavía acerca de las tablas de las bases de datos de Joomla, y esperamos que este les haya sido de mucha utilidad. Gracias.